así que bueno, vamos a ver de qué nos hablas este año. Bueno, lo dice ahí, ¿no? Selección de fondos y construcción de carteras, pues con todos ustedes, Diego González, de Bull for All, que es alcismo para todos, ¿no? Bueno, Claro un que sí. abrazo, Diego. Gracias, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos. En un proyecto social, ¿no? Benéfico. Bien, a continuación, bueno, pues en esta ponencia de selección de fondos de inversión, también vamos a tocar finalmente y de manera tangencial todo lo relacionado con la construcción de carteras. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Perdón. Vale, dejarme que me presente. Bueno, he desarrollado mi carrera profesional como gestor de fondos y de patrimonios en distintas entidades financieras y actualmente soy socio director de una entidad de asesoramiento financiero, una EAFI, y bueno, pues desde ahí asesoramos de manera independiente a nuestros clientes, ¿no? Y bueno, ¿con qué ideas quería empezar? Son unas ideas más de carácter, bueno, sobre filosofía de inversiones, ¿no? 5 puntos que resumen un poco las grandes fuerzas que yo creo que guían todo lo relacionado con las inversiones, ¿no? Después de muchos años, pues uno se va volviendo agnóstico sobre las recetas fáciles, es decir, el mundo ideal no existe y hay que dedicar mucho tiempo, un esfuerzo importante en conseguir oportunidades de inversión, ¿no? Yo creo que en la sesión anterior lo habéis visto, analizar una compañía con cierta profundidad, con cierto rigor, pues exige un trabajo pues muy duro, ¿no? Por otra parte, a lo largo de los distintos ciclos, bueno, pues lo que antes funcionó, pues seguramente deje de funcionar, es decir, los mejores gestores se equivocan, lo que antes dio mucha rentabilidad deja de darla y se va a la cola de la rentabilidad. Por ejemplo, pensemos en el caso español, todo lo relacionado con el ladrillo, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de lo que antes funcionó, pues en un momento dado probablemente deje de funcionar y probablemente más adelante vuelva a funcionar. Es clave tener un enfoque global. No malinterpretéis enfoque global con invertir en China o en Estados Unidos. Enfoque global, por supuesto, implica una óptica global desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista de clases de activo y, bueno, pues de un control de la cartera, ¿no? Es decir, no nos podemos ceñir solamente a invertir en España, en acciones de Telefónica, sino que, bueno, pues tenemos más categorías más allá de comprar deuda pública o unas acciones, ¿no? Es decir, hay más categorías de activo y tenemos o deberíamos hacer idealmente uso de ellas porque aportan valor a nuestro dinero, ¿no? La psicología nos condiciona, este cuarto punto, ¿no? Lo que llaman comportamiento financiero, behavioral finance, yo creo que es crítico, es decir, todo el mundo, tanto particulares como profesionales, deberían acudir a un psicólogo del dinero. Bueno, no existe un psicólogo del dinero como tal, pero sí que creo que deberíamos ser conscientes de todos los sesgos mentales que condicionan las decisiones, ¿vale? Es un aspecto muy importante entender cómo funcionan estos sesgos dentro de nuestra mente y condicionan la toma de decisiones. Ya os digo que en mayor o menor medida pues acaban afectando a todo el mundo y acaban siendo muy deterministas desde el punto de vista de las inversiones. Y por último, y ya empezamos con la sesión, el mundo ideal sería un mundo sin conflictos de interés, pero bueno, pues la realidad es que tanto entidades financieras, bancos, etcétera, tienen conflictos de interés con los inversores, es decir, tienen unos intereses contrapuestos y bueno, pues muchas veces hay que identificar estos tipos de conflictos de interés para poder acceder a las mejores oportunidades para nuestro dinero, ¿no? ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a empezar con el tema de la gestión activa y la gestión pasiva, un tema que además está muy de moda. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo y luego vamos a ir viendo pues, las distintas alternativas de inversión, qué distintos fondos de inversión hay y cómo podemos analizarlos o en qué nos deberíamos fijar, ¿no? Y por último, como os decía, de manera tangencial, vamos a tocar algo relacionado con algún tema puntual con lo relacionado con el mundo de la gestión de carteras, ¿no? Como os decía, vamos a empezar la casa por el tejado. Lo normal sería, bueno, pues en un proceso lógico, bueno, pues igual que hacemos una casa, cuando construimos una cartera, deberíamos entender la foto
primero, bueno, en qué clases de activo, bueno, cuál es mi perfil de riesgo, en qué clases de activo voy a invertir. A partir de ahí voy a estructurar una cartera asignando una serie de pesos y una vez hecha esta primera etapa, la parte de construcción de carteras, voy a seleccionar los mejores fondos para componer esa cartera. Este sería el proceso lógico, pero bueno, en este curso concretamente nos vamos a centrar más en el punto número 2, que sería el de la selección de fondos. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que dentro de una foto muy global, bueno, pues la selección de fondos simplemente es una parte y además no es la más importante. Todo el trabajo, ¿en qué se tiene que materializar? En el aspecto de selección de fondos de inversión, en lo que se llama en la industria el focus list o lista de fondos de inversión. Y el focus list de fondos que tiene cualquier empresa de inversiones se parece mucho a una lista de la compra, no es más sofisticado que la lista de la compra. Es decir, se establecen una serie de categorías y, bueno, pues a partir de ahí se incluyen pues, distintas subcategorías, ¿no? Como veréis, no tiene mucha diferencia. Parece un ejemplo muy tonto, pero quedaros en que hay que hacer la lista de la compra, es decir, hay que tener un focus list al que normalmente recurrimos cuando queremos hacer una construcción de carteras. El focus list, que era algo muy confidencial para bancos, para gestores de patrimonios, bueno, yo creo que dentro de las tendencias que vamos viendo dentro del sector financiero y dentro del mundo de las inversiones, bueno, pues ha pasado a ser algo muy relevante que nadie daba, súper confidencial, a algo totalmente abierto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues este es un ejemplo que vi en el tema de la formación ejecutiva en el Instituto de Empresa. En un momento dado, pues todos los casos y todas las notas que se generaban pues pasaron a ponerlas de una manera pública, ¿no? Porque entendían que el valor añadido no estaba en las notas o en los informes que generaban. Ahora se empieza a entender que el valor añadido tampoco está en la lista de fondos. Y hago un guiño a la gente de Inversis y de Ambank. Directamente, si os metéis en la página, no os tenéis que hacer clientes ni loguear, pues directamente podéis bajaros el focus list de la entidad. Yo además personalmente conozco a la gente que lo ha hecho y bueno, es un focus list de primer nivel, ¿no? Este es el parte del documento y como podéis ver ahí, pues hay una similitud bueno, pues con la lista de la compra, ¿no? Es decir, oye, ellos lo que establecen distintas categorías, renta fija global, renta variable emergente, etcétera, etcétera, y bueno, pues van poniendo los fondos que ellos consideran, entre comillas, mejores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que tienen cierta complementariedad, ¿vale? No significa que tengan que ser todos el número uno, sino que, bueno, pues cada uno, siendo de los mejores fondos de inversión, cada uno puede aportar una cosa distinta. Ahora detallo eso último que he dicho, que es un poco abstracto. Vamos a empezar con el tema de la gestión pasiva y gestión activa. Yo sé que esto es un tema que está muy de moda y a mí personalmente, bueno, me parece interesante, pero también es un tema que a la vez me aborrece, ¿no? Por el componente de moda que tiene. Es verdad que en los últimos años la gestión pasiva, por término general, lo ha hecho mejor o en línea. Lo suyo, Nacho, ¿Sí? es que hay dos cosas que, claro, los datos de los... He oído un ruido. Gestión activa o gestión pasiva. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. En este ejemplo, bueno, ponemos el caso de María. María puede ser nuestra prima, nuestra hermana, es decir, una compañera de trabajo, y bueno, pues quiere invertir 6.000 euros en bolsa para los estudios de sus hijos y le han dicho que, bueno, pues tiene la posibilidad de hacerlo en fondos de bolsa, de gestión pasiva o de gestión activa, ¿no? ¿Qué hace la gestión pasiva? Pues la gestión pasiva lo que hace es replicar lo que haga un índice, ¿vale? Es decir, tenemos índices de renta fija, de renta variable, de materias primas, de grandes compañías a nivel global, de pequeñas compañías en España, en Italia, ETFs que de alguna manera, bueno, pues intentan ofrecer lo que haga el precio del petróleo, ¿vale? Por ejemplo, del West Texas. Es decir, hay ETFs de todo tipo y básicamente su promesa es muy sencilla. Es decir, yo voy a hacer lo mismo que haga el índice. Si la bolsa española sube un más 10%, en mayor o menor medida el índice sube un más 10%.
¿Que la bolsa se desploma un 40%? El fondo de gestión pasiva, lógicamente, se tiene que desplomar un 40%. En segundo lugar, entraría la gestión activa con su gran promesa, es decir, bueno, sobre lo que hagan los índices, yo tengo un equipo, tengo unos recursos que me van a permitir obtener unas rentabilidades extraordinarias, ¿no? La realidad que hay detrás de todo esto es que la mayor parte de los fondos, la mayoría se quedan por debajo de los índices, es decir, destruyen valor. Si la bolsa sube un 10, pues el fondo me entrega un 8. Si la bolsa cae un 40%, pues el fondo que yo tengo cae un 45%, es decir, cae más, ¿no? Entonces, bueno, hay una destrucción de valor. Y la realidad es que la mayor parte de los fondos pues se quedan por debajo de los índices de referencia. ¿Vale? ¿Cuál es la síntesis de todo esto? La gestión pasiva es más barata, es decir, las comisiones de gestión son mucho más baratas, pero no para todas las categorías. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo comprar acciones de bolsa norteamericana, que la comisión de gestión puede ser muy barata, que comprar bonos emergentes, que la comisión de gestión pues es sustancialmente más alta, ¿no? Pero bueno, comparativamente es más barata, es una gestión que ofrece unos resultados más ciertos, es decir, hay más certidumbre, es decir, si la bolsa sube, bueno, pues el fondo sube de la misma manera y cae de la misma manera, ¿no? Aunque perdemos de alguna manera lo que se llama la gestión activa, esa promesa de más rentabilidad, ¿no? Y lógicamente en el otro lado estaría la gestión activa, que es más cara, es más incierta, pero tiene más potencial si caes dentro de las manos de los buenos gestores. ¿Cuál es la mejor opción? Depende. Si no tengo opción de seleccionar los mejores managers, ¿vale? Porque sí que es verdad que, además se puede demostrar estadísticamente, que la gestión activa existe, pues lógicamente pues la gestión pasiva es la mejor opción que puedo tener. Es decir, si me voy a comprar el primer fondo que me ofrecen en la sucursal debajo de mi casa, pues bueno, pues no tiene ningún sentido. Y vamos un poco a los datos. Esto es un estudio de una gestora norteamericana, MFS. Es una gestora con un track record de décadas y décadas. Y bueno, simplemente ha hecho un estudio en el que compara el índice frente al 25% de los mejores gestores, ¿vale? Podéis ver el 25% de los mejores gestores, luego veremos lo del tema de los percentiles, los deciles y todo eso, ¿vale? El 25% mejor. Pensar en una carrera ciclista, bueno, pues los ciclistas que llegan, el 25% de los mejores ciclistas, bueno, pues esto es lo mismo aplicado al tema de los fondos de inversión en base a la rentabilidad. Quedaros un poco con el dato con el recuadro de la derecha. Periodo de rentabilidad media para un periodo de 5 años. Podéis ver que en rojo, ¿vale? El 25% de los mejores ha superado de manera anualizada un más 3,87%, es decir, han entregado una rentabilidad extra del más 3,87% para un periodo de 5 años. Como podéis ver, finalmente, si miráis el eje de las X, la parte de abajo, los periodos de tiempo, 1990 al 94, etcétera, podéis ver que, claro, la gestión activa no siempre ofrece este extra de rentabilidad, es decir, los últimos años, 2010-2015, pues la verdad que los mejores gestores han entregado poca rentabilidad extra y el gestor medio, bueno, de hecho hasta ha destruido valor, ¿no? Bueno, pues este es uno de los motivos también por los que está tan de moda el tema de la gestión pasiva o la gestión activa. Por último, para cerrar el tema de la gestión activa, gestión pasiva, la presentación anterior estaba relacionada con renta variable global, es decir, MSCI World sería el índice de referencia, y aquí viene lo mismo, pero para distintas categorías de acciones, ¿vale? Es decir, pues podéis ver ahí debajo todas las categorías. Foreign Large Growth, Large Growth, Blended, es decir, distintas categorías de renta variable. Y bueno, pues en todo caso lo que podéis ver que el mejor, el top de los gestores, bueno, pues genera una rentabilidad extra, en todo tipo de categorías, en unas mayor o menor, pero bueno, lo que os quiero decir con esto es dos ideas. La mayor parte de los gestores no baten los índices de referencia, esto significa que pierdo más dinero que lo que hacen los índices, pero por otra parte sí que es cierto, como podemos ver en los datos, que la buena gestión activa añade un extra de rentabilidad, ¿vale? Luego vamos a ver por qué algunas casas tienen unos recursos
diferenciales que les permiten generar esa rentabilidad, ¿no? Bueno, paso muy rápidamente. Vamos a entrar en el tema de la clasificación de los fondos. Tener en mente el tema del focus list. Queremos hacer una lista de fondos y lo primero que entraríamos, ¿cómo clasifico los fondos de inversión? ¿Vale? Es decir, hay clasificaciones legales, clasificaciones de entidades para clientes, es decir, de alguna manera, bueno, en Morningstar tienen sus propias clasificaciones, en Lipper tienen otras, de alguna manera tenemos que establecer una clasificación suficientemente amplia que nos permita gestionar carteras diversificadas, pero a la vez que no sea asumible, ¿no? Es decir, que tengamos los recursos suficientes para poder abordarla. Y yo he hecho dos grandes distinciones, ¿vale? Es decir, en el mundo hay dos tipos de fondos de inversión, ¿vale? Este sería el mensaje. Hay fondos tradicionales y fondos alternativos, ¿vale? ¿Qué característica tienen los fondos tradicionales? Los fondos tradicionales, básicamente, hacen, en mayor o menor medida, recordar eso de la gestión activa que puede obtener más o menos, pero bueno, en mayor o menor medida, hacen lo que hace su índice de referencia. Es decir, si yo me compro un fondo de renta fija de bonos corporativos europeos, pues bueno, el equipo de gestión puede aportar un extra de rentabilidad, pero más o menos, si la categoría se desploma un 7%, por lo lógico es ver el fondo en negativo, es decir, son fondos que de alguna manera pues tienen una gravedad o van pegados, por decirlo de alguna manera, con lo que hagan las distintas categorías de activos, ya sean bonos, ya sean acciones, inmobiliario cotizado, etcétera, fondos tradicionales, ¿vale? Fondos de beta que siguen. Y luego, por otra parte, en el otro extremo, estarían los fondos alternativos o los fondos de alfa. ¿Vale? Los fondos de alfa, con independencia de lo que hagan los mercados, el gestor, en teoría, si lo hace bien, tiene que generar rentabilidad, ¿vale? Sobre un nivel de riesgo dado. Evidentemente, a mayor riesgo, pues lógicamente tendrá más potencial o de perder o de ganar. Pero son fondos que, con independencia de lo que hagan los mercados tradicionales, la renta variable, la renta fija, bueno, pues intentan generar un extra de rentabilidad. Es decir, un fondo alternativo, para entendernos, si la bolsa un año se descalabra un 15%, bueno, pues son fondos que pueden terminar un más 5%, ¿no? Es decir, bueno, pues son fondos que intentan generar ese alfa. Luego, la realidad de la vida es que no hay nada totalmente ni tradicional ni totalmente alternativa, pero bueno, esta es un poco yo creo que la gran clasificación de fondos de inversión sobre la que tendría sentido empezar, ¿no? Bien, el tema de la clasificación, para que veáis la importancia que tiene, imaginaros que vamos a empezar nuestra lista de la compra, ¿vale? Pensar que vamos a ir a hacer la compra, pero vamos a hacer la compra de fondos de inversión, ¿vale? Y nos vamos a un supermercado a comprar los fondos de inversión. Podría hablar de una categoría que se llama bolsa, ¿vale? Y digo, bueno, es que además voy a hacer la categoría de bolsa, la voy a subdividir: bolsa española, bolsa europea, bolsa norteamericana y bolsa emergente, ¿vale? Perfecto. Y aquí os pongo un ejemplo del IBEX 35 versus el Bestinver Bolsa, un fondo que muchos de vosotros, bueno, gestora. Bestinver es una gestora de fondos y uno de sus fondos se llama Bestinver Bolsa. Creo que es su fondo histórico con mayor track record, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver en el gráfico, pues en la línea negra el Bestinver Bolsa ha obtenido una rentabilidad sustancialmente, bueno, notablemente superior al IBEX 35, ¿vale? El IBEX 35 es nuestro índice de bolsa europea, de bolsa española de grandes empresas. Entonces, bueno, podemos decir, oye, tiene mucho sentido invertir en la gente de Bestinver, es decir, ellos hacen una gestión activa y generan un valor añadido al inversor. Y esto es medio cierto. ¿Por qué? Porque si comparamos el fondo Bestinver Bolsa con el índice de bolsa española Small y Medium Cap, bueno, la correlación, como podéis ver, es prácticamente 1, es decir, van de la mano. De hecho, si nos hubiésemos comparado un ETF que replicase el índice Small and Medium Cap, hubiésemos obtenido la misma o más rentabilidad que con el fondo de Bestinver Bolsa. ¿Qué os quiero decir con esto? Que la clasificación implica un nivel de detalle importante, es decir,
al clasificar estamos etiquetando, entonces tenemos que hacer una etiquetación más fina, ¿no? ¿Por qué? Pues os voy a poner el ejemplo. Estamos comparando dos cosas distintas. Es decir, tenemos que hacer una lista en la que comparemos cosas que realmente sean homogéneas. Y aquí os pongo un ejemplo. Os he puesto un ejemplo con el caso de Bestinver y me voy a los datos. $1 invertido desde 1925 hasta el 2014, bueno, pues ha generado unos niveles de rentabilidad muy diferentes si hemos invertido en acciones de microempresas, ¿vale? Aquí estamos hablando de empresas cotizadas, es decir, empresas con tamaños de microcaps, pero vamos, con facturaciones relevantes. Small caps, medium caps o large caps, que sería, por ejemplo, el IBEX 35, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver aquí es que compañías de pequeño y mediano tamaño generan una rentabilidad sustancialmente mayor. Entonces, si hiciésemos un focus list preciso, tendríamos que comparar peras con peras y limones con limones. Es decir, no podemos comparar un fondo de grandes compañías con un fondo de microcaps, ¿vale? No es homogéneo. Entonces, muchas veces, bueno, pues todas las compañías en su marketing utilizan todo este tipo de cosas para vendernos productos, pero tenemos que tener claro esto. Y por cerrar el tema de la subclasificación, pues para que os hagáis una idea, si la rentabilidad media de la bolsa, bueno, depende del índice que cojas, puede estar en torno al 10%, ¿vale? De la bolsa me refiero a grandes compañías. Pues si nos vamos a microcaps, que lo veis ahí, pues la rentabilidad es el doble, está por encima del en torno al 22% anualizado, ¿vale? Mientras uno te ofrece a largo plazo rentabilidades del 10% anualizado, las microcaps, pues te ofrecen una rentabilidad del más 22% anualizado. Es el doble. Si veis el gráfico, muchos os preguntaréis, oye, el gráfico, o sea, entre un extremo y otro no es el doble. Y aquí entra un fenómeno que se llama la capitalización compuesta, o también llamado de una manera más sencilla, el efecto bola de nieve. ¿Qué pasa? Que si invertimos en esa categoría a largo plazo, bueno, pues ese extra de rentabilidad se va reinvirtiendo y pues genera ese efecto bola de nieve, que este ejemplo lo ilustra perfectamente como ejemplo de lo que representa la capitalización compuesta. Bien. Permitirme que insista, dentro del focus list deberemos hacer una buena categorización. Si categorizamos mal, bueno, pues tomaremos decisiones de inversión erróneas, ¿no? Eso es el primer punto de partida. Os voy a poner un caso muy rápido. Esto es una herramienta que tiene integrada la gente de Inversis, pero bueno, es una herramienta de Morningstar, ¿vale? Y sería un caso. Luego vamos a ver un poco más al detalle cómo hacer una selección de fondos, ¿no? Dentro de lo que dura esta sesión. Y bueno, pues esta es una herramienta que nos permite, la he titulado caso práctico Bolsa Europea, y bueno, pues vamos a ver un ejemplo dentro de un buscador, de una herramienta sencilla, cómo podríamos hacer pues una búsqueda de fondos de inversión, ¿no? Bueno, pues en primer lugar podemos decir, quiero que me des para Bolsa Europea fondos que tengan un histórico de 10 años. ¿Vale? Bueno, divisa base euro, no entro en ese tema. Un tema que toco muy rápido, la mayor parte de los fondos son de acumulación. ¿Qué significa esto? Que si hay dividendos o hay cupones, se quedan dentro de la carcasa del fondo, pero también existe dentro del mundo de los fondos de inversión los fondos de distribución, que son el mismo fondo, pero que si la cartera del fondo cobra un dividendo, cobra un cupón, te lo pagan en la cuenta corriente. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, algo habitual en este país, gente que vive o que tiene unos ingresos extra de sus acciones de Telefónica, Santander, pues puede decir, oye, no quiero estar expuesto a lo que haga Telefónica, que me deje pagar el dividendo, y me quiero comprar un fondo que me pague los dividendos por fuera. Bueno, pues esa opción la tendremos a través de un fondo de distribución. Bien, sigamos el proceso. Imaginaros que queremos decirle a la máquina, es decir, dame fondos de bolsa europea con un histórico de 10 años que estén por encima de la media de la categoría en relación a sus competidores y que a un plazo de 3, 5 y 10 años esté en primer cuartil, ¿vale? Volvamos un poco a la carrera ciclista, es decir, fondos que terminen el Tour de Francia de un año, el Tour de Francia de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, terminen los primeros, ¿vale? El 25% mejor, lleguen a la meta. Algo tan sencillo como eso. Y aquí entramos, bueno, podemos meter filtros, es decir, ¿os acordáis el tema de la capitalización que veíamos? Dices, oye, puedo comparar de todo,
¿vale? Es decir, puedo comparar grandes compañías con pequeñas, con medianas, o puedo hacer un análisis más fino y más lógico bajo mi punto de vista y podemos decir, oye, voy a comparar pequeñas con pequeñas, es decir, voy a comparar un universo homogéneo, ¿vale? Al final le daríamos al OK y, bueno, pues dentro de renta variable europea, con todos los criterios que hemos metido, pues nos aparecerían esta selección de fondos de inversión. Lógicamente, dentro de la categoría hay muchísimos más, pero en términos de rentabilidad, estos son los fondos que ofrecen los mejores números. ¿Vale? Si vamos a un nivel de detalle superior, por ejemplo, una cosa que es interesante analizar en un fondo, depende de la categoría. Pues en un fondo de pequeñas y medianas compañías, para mí o bajo mi punto de vista, la experiencia que tengo de gestión es que un fondo de más de 500 millones de euros de acciones de pequeñas y medianas compañías, pues no es manejable, ¿no? Entonces, MFS Meridian pues tiene un patrimonio de 500.000, pero todos los demás pues tienen un patrimonio mayor. A lo mejor el que tú tengas un patrimonio inferior es lo que te permite bueno, pues seguir metiéndote en compañías de las microcaps que se llaman y no tenerte que ir a compañías de pequeño, mediano tamaño, ¿no? ¿Vale? Entonces, problema que tiene el FS Meridian, si lo vais a comprar, bueno, pues fondo que está cerrado, en el que en principio a día de hoy, bueno, pues no se puede entrar en el fondo, está cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque la gestora lo hace muy bien, cuando llega a X nivel lo cierra, punto. ¿Vale? Hay otras gestoras que, lógicamente, por ganar más, pues no cierran el fondo. ¿Vale? También, lógicamente, lo puedo hacer para la renta fija, es decir, oye, pues yo quiero bonos que sean muy conservadores o bonos que sean, bueno, pues que tengan un nivel de riesgo más elevado, etcétera. Bien, vamos a empezar lo que sería el análisis de fondos como tal, ¿vale? El análisis inicialmente, el análisis cuantitativo, ¿vale? Es el primer análisis que se hace y es un gran destilado, ¿vale? Os he puesto un ejemplo de un destilado, bueno, un ejemplo muy sencillo y vamos a verlo con un nivel de detalle un poco superior, ¿vale? Este sería el proceso total, es decir, dentro de todos los fondos de la categoría en la que puedo invertir, voy a meter unos filtros. Y una vez que meta los filtros, pues voy a empezar el análisis cuantitativo como tal. ¿Qué filtros puedo meter? ¿Vale? Pues por ejemplo, puedo decir, oye, yo es que solamente quiero fondos que tengan patrimonio inferior a 500 millones, pero que tengan un patrimonio superior a 100, me lo voy a inventar, ¿vale? Puedo meter ese filtro. También puedo decir, no quiero pagar comisiones de gestión superiores al 1%, ¿vale? Puedo meter ese filtro. Quiero que además el gestor del fondo tenga un histórico de más de 10 años, ¿vale? Puedo meter, quiero fondos que no estén expuestos dentro de la categoría a Reino Unido porque no quiero tener libras ni quiero tener exposición a Reino Unido. Bueno, pues puedo meter ese filtro. Y quiero fondos que estén muy concentrados, ¿vale? Es decir, quiero apostar por la gestión activa y pues si el índice de referencia tiene 200 compañías, yo quiero un gestor que tenga menos de 50, es decir, que tome apuestas concentradas, ¿vale? Hay una serie de filtros, he puesto una pequeña muestra, pero vamos, se pueden incluir todo tipo de filtros iniciales, ¿no? Vale. ¿Cómo empezamos a analizar, ¿no? ¿Cómo empezamos los ratios? Yo puedo ver la rentabilidad histórica de todos los fondos. ¿Me dice algo? Realmente no. La rentabilidad frente al índice, bueno, pues me da algo más de información, es decir, me dice el fondo cómo se ha comportado frente al índice, si se ha quedado por encima o por debajo. Y aquí os vuelvo un poco al detalle. Bueno, pues tampoco es muy significativo. Y algo que sí que es más significativo, bueno, pues cómo se ha comportado frente a la categoría, y esto es un poco lo de la carrera ciclista, es decir, oye, los competidores, bueno, pues consistentemente a lo largo de distintos periodos de tiempo, ¿quiénes son los que han terminado mejor la carrera? ¿Vale? Bueno, pues la rentabilidad frente a la categoría es lo que tiene sentido mientras comparemos cosas homogéneas. Por eso muchas veces utilizamos los filtros para comparar cosas homogéneas. Por otra parte, también tenemos que meter medidas de riesgo. Es decir, yo quiero tener a lo mejor fondos que tengan la menor desviación estándar posible porque las voy a incluir dentro de un perfil conservador, ¿vale? Y quiero tener, bueno, pues fondos con un nivel de volatilidad
más contenido, ¿no? Por supuesto, también puedo poner limitaciones en términos de drawdowns. Si veis el ejemplo de la derecha, bueno, pues ahí se ve reflejado el índice Standard & Poor's 500 y los distintos drawdowns. Los drawdowns son caídas desde el máximo hasta la recuperación, ¿vale? Hasta que ha vuelto a recuperar el nivel de pérdida. Lógicamente, hay dos factores que se pueden mirar en drawdown, que es el porcentaje de caída y el tiempo a la recuperación. ¿Qué problema tiene la bolsa? No solamente que las caídas son muy abultadas, sino que los plazos de recuperación son elevados, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, pues puedo meter un filtro de, oye, pues los que tengan menores drawdowns, yo qué sé, porque no inviertan en compañías cíclicas o porque tengan un sesgo valor y no estén dispuestos a pagar un sobreprecio, que es lo que peor funciona cuando todo va mal, etcétera. Bien, una vez que he introducido estos ratios, empezaría con las medidas de performance, los ratios de performance como tal. Al fin y al cabo, los ratios de performance lo que hacen es mezclar ratios de rentabilidad con ratios de riesgo, ¿vale? Medidas de rentabilidad con medidas de riesgo. Entonces, lógicamente, en un análisis pormenorizado, lo que podemos ver es que no para todas las categorías valen todos los posibles ratios, es decir, cada categoría pues tiene sus ratios para ser utilizados. Por ejemplo, utilizar el ratio de Sharpe, que es un ratio muy utilizado en un fondo de bolsa, es totalmente estúpido, no tiene ningún sentido. Sin embargo, muchas veces pues se utiliza este ratio. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si es un fondo que tiene un porcentaje importante en liquidez, pues el nivel de volatilidad que va a tener es mayor que un fondo que está invertido 100%, ¿vale? Que está full invested, 100% invertido. Entonces, bueno, pues le puede salir un ratio Sharpe positivo o un buen ratio Sharpe, ¿vale? Entonces, no es que esté generando un valor añadido a la gestión, simplemente que el fondo está en liquidez y está esperando poner, bueno, pues tomar posiciones. Entonces, es un ratio que solamente tiene sentido para la gestión alternativa. Es mi punto de vista. Entonces, este ratio, ¿qué hace? Mide la rentabilidad de la cartera dividido o descontado la volatilidad, ¿vale? La volatilidad, que es el nivel de riesgo o variabilidad del precio que asume. Es decir, pues si genero más rentabilidad con menor riesgo, pues tendré un mejor ratio de Sharpe. El ratio de Sortino, bueno, pues es una evolución de alguna manera del de Sharpe y además incluye la volatilidad, bueno, la desviación cuando los periodos negativos, es decir, oye, cuando esto se va para abajo, bueno, ¿qué volatilidad o qué desviación generas, ¿no? Entonces, pues lógicamente te penaliza no el que subas hacia arriba muy rápido, sino el que te vayas para abajo muy rápido de una manera muy virulenta o volátil, ¿vale? Y en tercer lugar, os explico rápidamente el ratio de información. El ratio de información es un ratio que tiene más sentido, por ejemplo, para analizar un fondo de bolsa. ¿Por qué? Porque pone en contexto la rentabilidad del propio fondo con el tracking error. ¿Vale? El tracking error, que es un concepto que no hemos explicado antes en el filtro, es lo que tú te desvías del índice de referencia. Acordaros de la gestión activa y la gestión pasiva. Es decir, yo, si soy un ETF, me puedo desviar totalmente al revés, tengo que estar totalmente pegado al índice. Sin embargo, si soy un fondo de gestión activa, tengo la posibilidad de desviarme. ¿Qué significa desviarme del índice? Oye, pues si el índice tiene un peso del 30% en bancos y yo no quiero tener bancos, pues me estoy desviando del índice, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esa libertad o ese extra, pues de alguna manera el uso del tracking error te penaliza. Es decir, lo ideal sería que obtuvieses más rentabilidad, pero sin desviarte del índice. Bueno, en términos de medidas de performance hay miles de ratios y bueno, yo simplemente os he puesto un ejemplo de, bueno, pues distintos ratios que se pueden utilizar. Si queréis más información sobre un número más amplio de ratios, no os preocupéis que al final de la presentación os dejo mi correo y os doy más información. En la práctica, aparte de la herramienta que hemos visto, hay herramientas de carácter profesional más complejas con más datos, pero ilustran de alguna manera pues lo que os estoy explicando. Es decir, tú lo que vas haciendo sobre una categoría de activo, vas metiendo una serie de ratios y a partir de ahí, bueno, pues te queda un destilado, es decir, te quedan los mejores productos, ¿no? Y ahí empezaría un poco el análisis
cualitativo y que tiene que responder a la siguiente pregunta, es decir, ¿por qué un gestor o una casa es diferencial invirtiendo en bolsa o invirtiendo en productos market neutral? O sea, es decir, esto es como valorar de alguna manera un negocio, es decir, ¿qué hace diferencial el modelo? Os he puesto un ejemplo de una gestora norteamericana que se llama Capital Group, perdón, que bajo mi punto de vista, a lo mejor no la conocemos en España, pero es de las mayores gestoras del mundo y de Estados Unidos, y además de las primeras que empezaron haciendo junto con MFS gestión de activos, ¿vale? Esta gente tiene un modelo, tiene un modelo diferencial, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene un modelo diferencial? El heredero el primer heredero de la compañía, mejor dicho, se dio cuenta de lo siguiente: uno de los gestores se murió y quedó libre una cuenta de un cliente, ¿no? Y bueno, pues había otros dos gestores y tenía la duda de a cuál dárselo, ¿no? Y lo que hizo, antes de asignárselo definitivamente a un gestor u otro, asignó la mitad del capital a uno y la mitad del otro. Lo que se dio cuenta el dueño de la compañía es que un semestre un gestor lo hizo muy mal y el otro muy bien. Y el siguiente semestre pasó justo lo contrario. Entonces, si tú veías la cartera desde un punto de vista global, el comportamiento combinado era mucho mejor en términos de volatilidad, en términos de rentabilidad de riesgo, que bueno, pues si se lo asignaba directamente a un gestor. Entonces, a partir de ahí, lo que entendió esta gente es que en un mismo fondo de inversión tenían que tener muchos gestores, porque eso diversificaba el nivel de riesgo y generaba un valor añadido, ¿vale? Es un proceso diferencial que no se pueden permitir muchas compañías, ¿vale? ¿Qué le permite este tipo de gestión? Bueno, pues a lo mejor no terminas todos los años el primero de la carrera, pero siempre estás en los que primero llegan a la meta y baten los índices de referencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay detrás de los números, de lo que hemos visto, es que todos los gestores tienen una retribución a 8, 5 o 1 año, ¿vale? Pregunta aquí en España quién le retribuyen a 8 o a 5 años, ya os diré yo que nadie, y además, dentro de lo que es su bonus, pesa más la retribución a 8 años, luego la de 5 y lo que menor peso tiene es la retribución a 1 año. Entonces, vuelvo un poco al tema de finanzas conductuales. Estos gestores no tienen ningún problema porque 1 año salga mal. Es decir, toman decisiones a largo plazo y comprometidas y tienen que generar ese extra de rentabilidad a largo plazo y de manera consistente. Y pensar que además dentro de todo este modelo lo que hizo el segundo propietario es hacer a todos los gestores propietarios de la compañía, ¿vale? Esto exige una generosidad y todos los gestores son accionistas de la compañía. Hay poca rotación de empleados, evidentemente no todos los empleados son accionistas, pero el que llega a gestor es accionista y es un modelo enfocado a colaborar. ¿Por qué? Porque los distintos equipos de gestión, como son accionistas, lo que les interesa es que la compañía gane lo máximo posible basado en que tengan buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay un modelo de compartir información y de colaborar, ¿no? Además, no hay un gestor estrella. Si hay un desastre, como les pasó al principio, pues el que desaparezca un gestor no te pone en jaque la compañía, como en otros fondos sí lo hay, ¿no? Y por último, por ver procesos diferenciales, hay una gestora de Edimburgo que se llama Walter Scott, ¿vale? Pertenece a Bank of New York Mellon y tiene un proceso que yo considero diferencial y esto tiene su reflejo en los números, ¿no? Y es que hay 50 gestores para un fondo que se dedica a una cosa, renta variable global, es decir, compran acciones de grandes compañías alrededor del mundo y para meter una compañía dentro de la cartera o sacarla, tiene que haber una mayoría. Es decir, no es nada fácil dentro de su proceso de inversión meter una compañía dentro de la cartera o sacarla, ¿vale? Es decir, hay 50 señores mirando todo esto. Dentro de los procesos, aparte de todos los recursos que dedican, no contratan gente de fuera, sino la contratan al salir de la carrera.
¿vale? Es decir, no contratan gente a mitad de su carrera o al final, solamente la contratan según salen de la carrera. Y durante 2 años, estos señores lo que hacen es sentar a los juniors que entran, a los analistas juniors, con un papel y un bolígrafo y les piden que expliquen en un papel cómo ganan dinero las compañías. Es decir, es una empresa que no está orientada a pantallitas y con lucecitas, lo que ha hecho la Reserva Federal, sino lo que tienen que entender los analistas y quien toma las decisiones es cómo ganan dinero las empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente el entender dónde están las barreras de entrada, quién puede fijar precios, qué negocios son más sostenibles, pues lógicamente genera un valor añadido, ¿no? Bien, volvamos a pensar en qué categorías puedo invertir, ¿no? Y abramos un poco el abanico de las distintas clases de activo para rellenar esa lista, ¿no? Por ejemplo, en renta fija es verdad que ahora mismo hay muy pocas alternativas, es decir, la deuda pública de países desarrollados al menos la tenemos en negativo. Renta fija corporativa, a mí me pasó hace un mes y medio que llamé a una tesorería de un banco para pedir una propuesta y la TIR de un bono de Repsol a 12 meses, la rentabilidad, era un 0,08%, ¿vale? Gracias a la acción del Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, es un activo que no tiene sentido comprarlo. Pero dentro del mundo high yield, bueno, pues este es un ejemplo de un fondo que a nosotros nos gusta, es el Arcano European Income. Prácticamente no tiene duración, es decir, movimientos de curvas, tipos de interés, tiene un efecto bajo, ¿vale? Hay poco riesgo en ese sentido y, bueno, pues tiene una volatilidad, como veis, que no llega al 3%, es decir, es un fondo en términos de volatilidad conservador, que no significa que no tenga riesgo. Y, bueno, pues si vemos la yield to maturity, es decir, lo que te van a pagar por los cupones, pues está cerca del 5%. ¿Tiene sentido comprar el 100% de la cartera en un producto de esta categoría? No, pero bueno, oye, ¿por qué no voy a, dependiendo de mi perfil, por qué no voy a incluir un 5, un 10, un 15%, ¿no? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Lógicamente, lo que estás metiendo en cartera, bueno, pues estás metiendo bonos high yield, también tienen deuda de bancos, pero está todo asegurado, secured, es decir, está colateralizada, ¿vale? Es decir, hay unos avales detrás. Bueno, esto simplemente es un ejemplo para que veáis que sí hay oportunidades dentro de renta fija, pero lógicamente hay que tomar algo más de riesgo. Dentro de la renta fija, pues también tenemos alternativas dentro del mundo de los alternativos. Y aquí pongo un ejemplo de un fondo que tiene un track record mucho más amplio del que muestro ahí, que es el GANCO, el Merger Arbitrage. Arbitraje de fusiones es un tipo de estrategia que consiste en lo siguiente, y lo cuento de una manera muy rápida, ¿no? Es decir, cuando una compañía va a ser opada, es decir, va a ser comprada por otra, pues el precio de alguna manera se congela. Imaginaros que un laboratorio farmacéutico tipo Pfizer pues va a comprar una pequeña farmacéutica y va a pagar 10 euros por acción. Bueno, pues una vez que se hace el anuncio, pues la empresa pues de repente pasa a cotizar 8,5. Bueno, pues según va pasando el tiempo y según ese proceso se va desarrollando, es decir, empiezan a hacer la due diligence, empiezan a firmar los contratos, empiezan con las primeras reuniones, se va haciendo, etcétera. Bueno, pues el fondo empieza a tomar posiciones. ¿Correlación que tiene con la bolsa? Pues podéis ver ahí los resultados. La correlación con la bolsa es 0, ¿vale? Es un fondo que tiene un objetivo de rentabilidad anualizada del 3% neto de comisiones. ¿Tiene sentido en un contexto como el que teníamos antes de tipos de interés al 5%? Yo personalmente creo que no. En un contexto como el actual hay que irse a este tipo de productos porque cumplen en términos de ser fondos conservadores, pero nos añaden pues una rentabilidad cercana al 3 que en el momento actual bueno, pues, es significativa. ¿Vale? Y voy muy rápido. Muchas veces para el tema de la renta variable, pues también tenemos que buscar alternativas y a lo mejor, bueno, pues nos tenemos que ir a productos que son más exóticos, otro tipo de clases de activos, pero no lo podemos meter en la etiqueta de lo conservador. Es decir, este es un ejemplo de un fondo de renta fija, pero de conservador no tiene nada. Es decir, es un fondo que compra deuda pública de estados como República Dominicana, Mongolia, Zambia. Son países que nos suenan muy lejanos, pero muchas veces por un tema de tópico pues creemos que estos países van a dejar de pagar, pero muchas veces tienen mucho más recursos que empresas, por ejemplo, con Abengoa. Es decir, la gente se siente muy cómoda comprando acciones de Abengoa porque es una empresa española, la conocen y tiene unas oficinas en el Paseo de la Castellana y pues hacen anuncios en televisión o patrocinan un partido de fútbol.
pero realmente, bueno, pues no son entidades solventes y este tipo de gobiernos, ¿vale? Lo que hay detrás de todo esto son gobiernos, pues entre ellos están muy poco correlacionados, es decir, que la República Dominicana tenga un problema y eso esté correlacionado con un problema que tenga Mongolia, joder, no lo sé, a lo mejor es que Mongolia exporta mucho a la República Dominicana o viceversa, pero es decir, hay unos factores de riesgo que quedan diversificados y con lo que me quedo es con un fondo que en cupones me paga casi un 10%. ¿Es una alternativa a la bolsa? Bueno, pues lo pongo como idea. Pues, ¿cómo podríamos categorizarlo dentro de la lista? Oye, pues como cuando vamos a la compra, pues esto sería comida mexicana o comida picante, ¿no? Entonces tengo que tener muy claro que esto entra dentro de los productos de alto riesgo, pero bueno, pues puede ser una alternativa a la renta variable que me puede caer en un momento de un menos 50%, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que os quiero plantear a nivel o inspirar a nivel de construcción de la lista, ¿no? Y también pensando un poco en alternativas a la renta variable, que aunque, bueno, pues yo creo que vivimos en un ciclo económico no excesivamente fuerte, pero bueno, pues tenemos la economía global en temas en crecimiento, la renta fija no ofrece alternativas y las valoraciones en muchos mercados, como por ejemplo el europeo, son atractivas, ¿no? Es verdad que, bueno, todos tenemos la sensación de que cada vez hay más riesgos y probablemente, bueno, pues el año que viene o dentro de 5, pero bueno, pues las bolsas se irán encareciendo, cada vez será más probable o estemos más cerca de un final de ciclo, ¿no? Y, bueno, yo os traigo otra idea que a mí me parece una alternativa por lo siguiente, la rentabilidad anualizada de... Bueno, este es un fondo, se llama el Ford Contrarian, es un CTA o estrategias fondos seguidores de tendencia y tienen una rentabilidad anualizada bueno, pues del 11-29%, bastante por encima, algo por encima de la bolsa. Si veis la correlación mensual con el S&P 500 es cero, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues lo que veis en las rentabilidades, en las franjas rojas, pues por ejemplo, años muy malos, 2007-2008, bueno, pues igual que las bolsas mundiales tuvieron un desplome, bueno, pues el fondo terminó en positivo, ¿no? Y, oye, distintos periodos de tiempo en los que podéis comparar con este fondo, la bolsa lo ha hecho muy mal, pues este tipo de fondos lo ha hecho bien. No significa que siempre lo hayan hecho bien, pero bueno, pues es una alternativa interesante a la bolsa y os vuelvo un poco al tema del pensamiento global. ¿Por qué tenemos que quedarnos con una categoría de activo, dos, tres, si a lo mejor pues podemos ampliar el número de categorías de activo, que es un poco lo que yo os quiero trasladar con este seminario? Lógicamente el trabajo se incrementa, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, me puedo comprar 3 fondos de gestión pasiva y hacer aportaciones todos los meses o todos los años, o puedo hacer construcciones de cartera más sofisticadas que me generen unos niveles de rentabilidad mayores con un riesgo más contenido. Bien, por último vamos a tocar el tema de construcción de carteras, vamos justos de tiempo y lo que os decía un poco al inicio, el tema de la construcción de carteras. Yo creo que antes de la construcción de carteras y plantearnos el nivel de riesgo que tenemos y nuestra casuística personal como inversores, establecería, oye, ¿en qué categorías de activo pues puedo invertir? ¿No? Y las categorías de activo no son renta fija y renta variable. Lo que habéis visto en esta ponencia es que el número de combinaciones o subdivisiones o subclases de activos, llamadlo como queráis, para hacer nuestra lista de la compra de fondos, bueno, pues es bastante más amplia y más rica de lo que se pueda pensar, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, dibujar la tarta, que sería la estructura de la cartera o el asset allocation. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, lo que veis dentro de todos los colores estos son año a año distintas categorías de activo, ¿vale? Renta variable emergente, materias primas, inmobiliario cotizado, hedge fund, deuda emergente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que podéis ver ahí, bueno, pues nunca acertar en el activo ganador es imposible. Entonces, bueno, pues el tema de la diversificación pues nos permite pues no irnos no terminaremos siempre arriba, pero es que es imposible acertar con el activo ganador, por ejemplo, para el año 2017 o cualquier año, excepto que tengas la bola de cristal. Entonces, bueno, por la diversificación, utilizar un universo de clases de activos amplia, pues nos permite hacer carteras más estables, ¿no? Es interesante, y os vuelvo un poco al enfoque global de las inversiones, ¿utilizar análisis técnico tiene sentido? Pues sí. ¿Utilizar estudios de comportamiento financiero tiene sentido? Sí. ¿Utilizar estadística? Sí. Es decir, las inversiones pues te exigen un conocimiento de una serie de disciplinas y una es la macroeconomía.
es decir, nos interese más o menos, hay que entender no solamente si los activos están caros o baratos o en qué momento del ciclo económico estamos, ¿vale? Pues, por ejemplo, probablemente en Europa pues estemos pues entrando en la fase de esperanza, ¿no? En Estados Unidos pues está más cerca de la fase de euforia. Daros cuenta que no hay un ciclo, o sea, aunque se hable muchas veces de la economía global, cada país tiene su ciclo. De hecho, España, la particularidad que tiene un ciclo económico que va desacoplado del mundo, ¿no? Por eso, bueno, por muchos años, en lo que la bolsa mundial lo ha hecho muy mal, por la bolsa española lo ha hecho fantásticamente bien. Entonces, bueno, poner la construcción de carteras en base al momento del ciclo económico es lo que se debería hacer. Esto es una evolución del momento del ciclo económico y en función del ciclo económico, pues unos activos se comportan peor o mejor, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una fase en la que las compañías de peor, o sea, vamos a entrar en una recesión, pues oye, pues lógicamente las compañías de peor calidad van a dejar de pagar, o la probabilidad de que dejen de pagar pues va a ser mayor. ¿Qué no va a dejar de pagar? Pues por ejemplo, si nos vamos a un bono de Telefónica, pues muy poco probable que te deje de pagar, pero a lo mejor una compañía de pequeño y mediano tamaño, el sector telecomunicaciones, por la probabilidad que deje de pagar es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber en el momento del ciclo económico que estamos, puesto que hay activos que se pueden comportar mejor o menor, ¿no? Entonces, bueno, podríamos entrar en cada clase de activo qué comportamiento podría tener. Bien, esto es una matriz de correlaciones, ¿vale? Y la correlación para lo que es, bueno, es un concepto estadístico, es una medida estadística, y lo que mide es, bueno, el grado de correlación, que es una variable que va de +1 a -1, ¿vale? Siendo 0 el punto medio. 0 es que cada uno, o sea, comparas dos activos y si la correlación es 0, pues cada uno va a su libre albedrío. Si la correlación es 1, pues cuando los dos suben, o sea, cuando uno sube, el otro sube, y cuando uno cae, el otro también cae. Y correlación -1 significa que cuando uno sube, el otro cae, inversamente proporcional, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de las categorías de activos, y por supuesto esto varía también a lo largo del tiempo, pero bueno, pues lo que buscamos también, activos que estén, clases de activos que estén descorreladas, porque eso genera diversificación en la cartera e implica menor riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de construcción de carteras, uno de los factores que es interesante mirar, el grado de correlación que tienen los activos. Hemos visto en el caso de Ford, por ejemplo, pues que tiene el programa Ford, pues tiene un nivel de diversificación, perdón, un nivel de correlación muy bajo con la bolsa, ¿vale? Y por último, esto es yo creo que una de las mejores recreaciones de lo que son las clases de activo y de un principio financiero al que no nos podemos escapar, ¿no? Y es rentabilidad relacionada con el riesgo. Es decir, si yo quiero mucha rentabilidad, pues tengo que asumir más riesgo. Es cierto que esa relación no es lineal, como podéis ver en la curva, ¿vale? Es decir, la función tiene concavidad, pero no puedo tener un 15% de rentabilidad con una volatilidad del 1%, ¿vale? O sea, es decir, no puedo tener un 10% con nada de riesgo. Entonces, bueno, toda la combinación de clases de activos lo que me permite es, debido al efecto, a la no correlación perfecta entre las clases de activo, bueno, pues generar sobre un mismo nivel de riesgo, pues más rentabilidad, ¿no? Entonces, esa línea que veis ahí se llama la frontera eficiente y al combinar carteras, pues podemos obtener la misma rentabilidad, pero con menor riesgo, ¿vale? Eso es un poco lo último que os dejo. Si os parece, antes de entrar en el turno de preguntas, yo no tengo ninguna prisa por si queréis extenderlo y bueno, tenéis mi correo, cualquier consulta o duda, estaré encantado de atenderos. A ver, voy a quitar